Hola, ya sabéis que cada actividad de movilidad lleva aparejos una serie de documentos, unos premovilidad y otros posmovilidad que antes rellenábamos gracias a las plantillas del anexo 6 de nuestro convenio de subvención. Recientemente, BM nos proporciona la posibilidad de realizar estos documentos premovilidad y posmovilidad dentro de la herramienta y es lo que vamos a hacer hoy. Para ello, la movilidad tiene que estar ya grabada en BM. Y cuando seleccionamos la movilidad le damos a editar. Se nos abrirá la movilidad y en ese momento habrá que darle a la pestaña azul de crear documento en borrador y se abrirá esto que viene con el código de la movilidad y habrá que seleccionar el documento premovilidad o acuerdo de aprendizaje o el documento posmovilidad, resultado de aprendizaje o documento de movilidad Europass. En este caso va a ser el acuerdo de aprendizaje. Le decimos crear y se abrirá un editor. La plantilla que vamos a rellenar está asociada a la movilidad que hemos dicho, que en este caso era una de larga duración de alumnado, pero que sepáis que esta plantilla sirve igual para cualquier otra movilidad individual, como puede ser la movilidad de corta duración de alumnos o el Job Shadow para personal. Habrá que ir rellenando los campos que se nos digan. Seguimos las instrucciones. El estatus en la organización del BIO, que normalmente suele ser o estudiante o personal docente o no docente. Como la movilidad ya estaba creada, tenemos ya los datos de la organización de acogida, pero habrá que dar su correo y su teléfono. Y pasaremos a rellenar los resultados de aprendizaje. Aquí hay que también seguir las instrucciones que nos dice que redactemos de manera clara y simple y nos proporcionará 3 marcos de referencia, de los cuales podemos utilizar 1 o 2 o los 3. El primero que nos da es el marco europeo de las competencias clave y en él, seleccionando las competencias que pensemos que vamos a trabajar durante la movilidad, deberemos explicar qué se hace de manera sencilla y clara. Aquellas que no necesitemos las deseleccionamos y redactamos solamente en aquellas que pensamos que vamos a desarrollar algún aprendizaje. Si utilizamos el segundo marco, es el marco europeo de habilitaciones, competencias y ocupaciones. Este quizá esté más enfocado a FP, pero lo tenemos aquí y si lo utilizamos habrá que describir los resultados de aprendizaje. Podemos añadir hasta 3 y si no, podemos borrar. Ya veis que la herramienta nos permite borrar y quitar campos. Y luego también nos da la posibilidad de elegir un tercer marco de referencia de nuestro gusto. Y nosotros solemos remitiros a los objetivos de vuestros proyectos Erasmus o de vuestras acreditaciones. En ese momento habrá que describir cuál es el marco que vamos a elegir y explicar los resultados de aprendizaje que pensamos que hemos adquirido. Lo mismo, podemos añadir o podemos borrar. El siguiente apartado hace referencia a los cursos completados. Si durante el tiempo de la movilidad se ha completado algún curso de carácter oficial o incluso no oficial, se puede registrar aquí. Habrá que decir la duración en horas, los créditos y también veis que tenemos 2 apartados por si acaso en el tiempo de la movilidad se ha presentado una tesis o se ha obtenido un diploma de carácter oficial. También nuevamente pensamos que en educación escolar quizá esto no aplique, pero sí puede ser aplicable para otras etapas de la educación. Vamos a actividades y tareas. Habrá que describir claramente otra vez y de manera concisa las actividades que se van a llevar a cabo durante la movilidad. Bien puede ser asistencia a clase, observación de una clase de matemáticas o de lengua extranjera en el caso del personal, participación en un taller o en un foro de debate. Podemos añadir también tantas como queramos. Y lo mismo, se puede borrar si nos hemos confundido o nos sobran. En cuanto a actividades de tutorización y seguimiento, tendremos que redactar todas las cosas que se vayan a hacer para acompañar a las personas que realizan la actividad de movilidad. Puede ser, en el caso de educación escolar, pues tutorías semanales con el tutor de acogida o puede ser tutorías mensuales por vídeo con el tutor de la organización de envío.
Si es el caso de un Job Shadow, podemos hablar del acompañamiento durante la preparación de la movilidad, bueno, tantas como necesitemos. El siguiente campo a completar sería la evaluación. Aquí tenemos que haber pensado previamente cómo se va a evaluar durante y después de la movilidad, con qué herramientas y quién y cómo y cuándo. Y lo que nos piden es que lo expliquemos, el formato, los procedimientos y los criterios. Os recomendamos que tiréis de vuestros documentos de evaluación para poner cosas concretas y reales. Y si sus resultados de aprendizaje van a tener algún reconocimiento de alguna manera. También hay que redactar aquí. Hay que explicar que el documento postmovilidad, el Europass Mobility, es un documento de reconocimiento de resultados, así que lo podéis poner, pero también puede tener un diploma, un certificado de asistencia, dependiendo si es educación formal o no formal, escolar o de adultos. Y en cuanto al regreso de la organización de envío, tenemos que pensar cómo se va a hacer este reingreso, si va a ir a la misma organización o tiene que ir a otra y en qué condiciones. Cambia de grupo, se mantiene en el grupo, titula, no titula, ese tipo de cosas prácticas que tienen que quedar recogidas. Por último tenemos el apartado de provisiones adicionales. En este apartado solo podemos poner alguna cosa que no entre en las secciones anteriores. Si por ejemplo el centro al que va tiene algún código de etiqueta o algún uniforme, o si la persona que se desplaza requiere de algún tipo de ayuda o asistencia o cualquier otra cosa que no entre en los apartados anteriores que consideréis que debe quedar recogido en este documento. El siguiente apartado hace mención a los datos de las personas de contacto, tanto en la familia, padres o guardianes legales, como en la organización de envío, como en la organización de acogida. Y habrá que dar su nombre, su función o trabajo, su dirección de correo y su número de teléfono. El contacto de emergencia, por favor, os pedimos que sea uno de contacto de emergencia real, que estéis localizables siempre. Y después tenéis un apartado que podéis seleccionar o no. Las personas acompañantes. En las movilidades escolares de larga duración es fácil que haya una persona que acompañe al alumno por lo menos los primeros días. Pues habría que rellenar sus datos y poner las fechas en las que ha hecho el acompañamiento. Si no se utiliza esta función, pues la seleccionamos. Y por último tenemos las firmas. Habrá que poner los nombres de las personas responsables, tanto en la organización de envío como en la de acogida, y el nombre de los padres o guardianes legales. Con esto ya hemos acabado el acuerdo de aprendizaje y lo que tendríamos que hacer es guardar, creando así un documento que se guarda en BM. Ya veis que también podemos generar un PDF o un documento de Word. De esta manera, cuando vayáis a la pestaña Documentos, tendréis allí guardado el acuerdo de aprendizaje que hemos creado para esta movilidad de larga duración. Este desplegable nos indica todas las cosas que podemos hacer con él. Podemos editarlo y hacer cambios, pero también podemos generar el PDF y el Word que hemos dicho antes. ¿Por qué? Porque la firma digital en estos documentos todavía no está habilitada. Y para que sean válidos tienen que estar firmados por vosotros, así que tendréis que imprimirlos, firmarlos, escanearlos y enviarlos a la organización de acogida. La pestaña de copiar documento es muy interesante y nos permite generar una copia del documento con el que hemos trabajado. ¿Para qué? Pues por ejemplo, para seleccionar de la misma alumna su documento postmovilidad. Le decimos copiar documento y nos aparecerá en la pestaña documentos una copia del documento que teníamos antes, que era un acuerdo de aprendizaje, que ahora es un documento postmovilidad, resultado de aprendizaje. Si queremos efectuar algún cambio, le damos a editar y se nos volverá a abrir el editor, de manera que si ha habido algún cambio respecto a la idea inicial, si hemos trabajado alguna cosa que inicialmente no habíamos planeado o a la inversa, alguna cosa que habíamos planeado trabajar al final no se ha trabajado, pues podremos hacer los cambios sin tener que generar todo el documento y nuevamente podremos guardar los cambios que teníamos.
Así, cuando nuevamente volvamos a la pestaña de documentos, tendremos los dos documentos que hemos creado, el acuerdo de aprendizaje y el resultado de aprendizaje o documento de movilidad Europass. Otra posibilidad que tenemos es, cuando le damos a copiar documento, no vamos a hacer el documento posmovilidad de la misma alumna, sino que vamos a elegir a otra alumna y podemos crear otro acuerdo de aprendizaje. Si copiamos el documento, generará una copia del primer acuerdo de aprendizaje en el que solo tendremos que introducir los cambios. De esta manera, así será mucho más rápido a la hora de hacer todo el trabajo de registrar las movilidades. Así, todos los documentos que creéis quedarán guardados en BM por si acaso los necesitaseis en el futuro, pero también recordad que para que sean válidos debéis todavía imprimirlos, firmarlos, escanearlos, enviarlos a la organización de acogida, que ellos los firmen y os los devuelvan firmados, y que estos documentos, una vez completados y firmados, debéis albergarlos en el centro. Bueno, con esto hemos terminado el acuerdo de aprendizaje y el certificado de resultados de aprendizaje Europass. Gracias.